me dice hallar los máximos y los mínimos de la función f de x, y igual a x cubo más y cubo más 3 por a por x por y, según los valores del parámetro a que pertenece a los reales. Entonces en este caso el dominio de esta función van a ser los reales al cuadrado, porque no es una función económica ni de una empresa, sino que estamos hablando simplemente de una función matemática. Todo su dominio serán los reales al cuadrado. Y vamos a ver qué obtenemos para distintos valores del parámetro a, que también pueden ser a con un valor negativo, a con un valor igual a 0 o a con un valor positivo. La función que tenemos que encontrar sus máximos y sus mínimos. Como siempre, miramos primero cómo va a ser el dominio. Fíjense que en este caso el dominio de la función son todos los reales al cuadrado. Esto es un conjunto convexo, evidentemente, pero no es una función económica, sino que tenemos como dominio todos los reales al cuadrado. Vamos a ir un poco rápido en esta parte porque lo interesante es la segunda. Entonces hacemos la derivada y cuando hacemos la derivada obtenemos primero esta primera relación, derivada respecto de x, nos dice que y es igual a menos x al cuadrado partido de a. La derivada de f respecto de y nos da esta relación y lo que podemos hacer es como para que esto sea igual a 0, esto de adentro tiene que ser igual a 0 porque el 3 es mayor que 0, ¿no es cierto? Nos quedamos simplemente con esta parte. Y luego, aquí tenemos y cuadrado. Podemos sustituir con este y, que es lo que hago acá. Sustituyo, en lugar de poner y, pongo menos x al cuadrado partido de a. Menos x al cuadrado partido de a. Todo eso elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado más a por x, más a por x. Luego, fíjense que como esto está al cuadrado, ¿no es cierto? Este signo menos se va a convertir en un signo más. Y esto es 2 por 2, me queda 4, x elevado a la cuarta, más a por x. Luego puedo sacar factor común, una x afuera, y quedarme con, en lugar de una x a la cuarta, quedarme con una x al cubo, partido de a, y en lugar de quedarme con una x, simplemente me quedo con a. Luego, para que esto sea igual a 0, y no lo puse, para que esto sea igual a 0, o bien la x es 0, si la x vale 0, la y vale 0, o bien lo de adentro del paréntesis vale 0, que sería el caso de x sea igual a menos a. Si x es igual a menos a, entonces y es igual también a menos a. Entonces tenemos dos puntos críticos, el punto crítico 0, 0 y el punto crítico menos a. Vamos a calcular ahora la matriz hessiana. La matriz hessiana, en este caso, será la segunda derivada de esto respecto de x, ¿no? Será 6x, simplemente. La derivada de esto respecto de y, me queda 3 por 3, 9a. La derivada de esto respecto de x me va a quedar... perdón, este 3 no estaba. Claro, este 3, como había sacado factor común, entonces esto era simplemente 3a, así. Esto también es 3a. Y esta es 2 por 3, 6y. Entonces, fíjense que si miramos los menores principales dominantes, ya el primer menor principal dominante me dice 6 por x, que como estamos en los reales al cuadrado, la x puede ser positiva o negativa, con lo cual esto no tiene un signo definido. Tampoco lo tendrá 6x por 6y menos 3a por 3a. Tampoco tendrá un signo definido. Entonces lo que vamos a hacer es a evaluar en cada... Vamos a evaluar para cada punto crítico, ¿no es cierto?, nuestra matriz hessiana y ver si en un entorno de ese punto, entonces, la matriz hessiana es definida negativa, definida positiva, y la función es cóncava, convexa, y por lo tanto estos puntos críticos si son máximos, mínimos o si son puntos de silla. Vamos a empezar con el caso donde a es distinto de 0, que es el caso más sencillo realmente. Aquí tenemos los dos puntos críticos, el punto crítico xy igual a 0 y el punto crítico xy igual a menos a. Y esta es la matriz hessiana que habíamos encontrado.
Fíjense que cuando A es distinto de 0, A es distinto de 0, tenemos dos puntos críticos efectivamente. Pero si A fuese igual a 0, estos dos puntos críticos realmente existiría uno solo, ¿no? Vamos a empezar si es distinto de A. Y en el punto crítico 0, 0. Vamos a ver cómo es nuestra matriz hessiana. Estamos en el punto 0, 0, por lo tanto 6 por 0 me queda 0, 3 por A, 3 por A y 6 por 0 me queda 0. De manera que tendríamos que el menor principal de orden 1 es igual a 0 y el menor principal de orden 2 es este por este, que es 0, este por este, que es 0, menos este por este, que es 3 por 3, 9, A por A cuadrado. Esto que es negativo. Cuando teníamos un determinante que era distinto de 0 y uno de los menores principales dominantes era igual a 0, la matriz H era una matriz indefinida, ¿no? Entonces H, ¿en dónde? En el 0, 0 con A distinto de 0 es indefinida y por lo tanto la función no es ni cóncava ni convexa en el punto, ni cóncava ni convexa en el punto 0, 0. Y entonces lo que encontrábamos era que el punto 0, 0, punto 0, 0 es un punto de silla. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en el otro punto crítico? Menos A, menos A. Muy bien, lo que hacemos es reemplazar, hacemos 6, esto nos va a quedar menos 6A, 3A, 3A, menos 6A. ¿Sí? Entonces, el menor principal dominante de orden 1 es ahora menos 6A, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de lo que valga A. Si A es negativo, entonces H1, si A es negativo, entonces H1 es positivo. Si A es positivo, entonces H1 es negativo. ¿Y cómo es el menor principal dominante de orden 2? Menor principal dominante de orden 2 será 6 por 6, 36, por A al cuadrado, menos 3 por 3, 9, esto es, perdón, solamente un 3, 3 por 3, 9, A por A al cuadrado, ¿no? Esto es mayor que esto, con lo cual esto es positivo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Fíjense que si decíamos que si A es negativo, H1 es positivo y tendríamos por lo tanto positivo y positivo. ¿Eso qué significa? Que H, si A es positivo, lo que tenemos es, como H1 y H2 ambas son positivas, H en el punto menos A es definida positiva, ¿sí? Y por lo tanto la función en ese punto es convexa y lo que encontramos es que el punto menos A es un mínimo relativo. Entonces menos A es un mínimo relativo. Si A es negativa, perdón, lo puse al revés, ¿no? Lo puse al revés. Si A es negativa, H1 es positiva. Si A es positiva, H1, si A es positiva, H1 es negativa.
y tendríamos negativo, positivo. Entonces, si A es positiva, H1 es negativa, H2 sigue siendo positiva, en el H en el punto menos A, es decir, la matriz hessiana en el punto menos A es definida negativa, y entonces en el punto menos A, lo que tenemos es un máximo relativo, ¿no? Un máximo relativo. No es absoluto porque estamos evaluando en un punto. Que A es en este caso un valor positivo y vamos a hacerlo igual a 1 para que la gráfica sea lo más sencilla posible. En este caso, si A es igual a 1, encontramos que tenemos esta forma funcional donde teníamos dos puntos críticos. El primer punto crítico era el punto crítico 0, 0, que era un punto de silla, y efectivamente si vemos que por un lado tenemos la función tiene forma convexa en el punto, eso significa que convexa o cóncava hacia arriba, y por otro lado la función tiene una forma cóncava o cóncava hacia abajo, y por lo tanto, como habíamos descubierto, era un punto de silla. Esto es cierto tanto si A era positivo como si A era negativo. Vamos a cambiar la función, vamos a hacer de cuenta ahora que A es igual a menos 1. Si A fuese igual a menos 1, fíjense que tendríamos esta otra función, donde seguimos teniendo el mismo punto crítico y nos sigue ocurriendo lo mismo. Por un lado tenemos que la función es convexa o cóncava hacia arriba, y por otro lado la función es cóncava o cóncava hacia abajo, y por lo tanto es un punto de silla, ¿no? Volvamos a nuestro ejemplo ahora de un A positivo igual a 1. Cuando tenemos el A positivo teníamos entonces este punto crítico o otro punto crítico que era el punto crítico menos A, ¿no? El punto crítico menos A. En este caso, entonces, es este punto crítico. Y este era un máximo relativo de la función. Efectivamente vemos que es un máximo relativo, no es un máximo absoluto, ¿no? Y si ahora cambiáramos y tuviéramos un A negativo, es decir, un A igual a menos 1, vamos a cambiar la función, tendríamos esta otra función, punto crítico, y tenemos lo siguiente. Eso lo que me está diciendo es que tenemos un mínimo relativo de la función. Fíjese que tampoco es un mínimo absoluto, sino que es un mínimo relativo de la función. Estudiamos ahora el caso de A igual a 0. Cuando A es igual a 0, realmente tenemos un único punto crítico, que es 0, 0. ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra matriz hessiana? En este caso nuestra matriz hessiana será 6 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0 y 6 por 0, 0. Cuando tenemos un determinante igual a 0 y todos los demás menores principales y menores principales dominantes iguales a 0, realmente no sabemos cómo es la forma cuadrática. Por lo tanto, no sabemos nada acerca de h ni de la función. Tampoco podemos decir que sea un punto de silla. Realmente, en principio, no tenemos nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estudiar directamente la función. Entonces, si estudiamos la función, cuando a es igual a 0, lo que encontramos es que la función se podría escribir de esta manera: x cubo más y cubo, todo eso por 3. Y fíjense que si la x y la y al mismo tiempo ambas fueran positivas, ¿no?, esta función me daría positiva. Pero si la x y la y ambas fueran negativas, la función me daría negativa. Por lo tanto, si ponemos esto en el dominio de la función, recordemos que era r cuadrado, entonces sabemos que de este lado la función va a ser positiva. Este es nuestro punto crítico, ¿verdad? El 0, 0. De este lado, la función va a ser negativa. Entonces, ya con eso, nos basta saber que si de este lado la función es negativa, fíjense, nos vamos a poner así. Ahora, esta va a ser la función. De este lado la función es negativa, tiene algún valor negativo, y de este lado la función es positiva, tiene algún valor positivo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo.
Vamos a poner el otro eje para que se vea que estamos en 3 dimensiones, ¿no? De este lado la función es negativa y de este lado la función es positiva. Entonces, evidentemente este punto no podrá ser nunca ni un máximo ni un mínimo. Y si no es un máximo y no es un mínimo, ¿no es cierto?, tiene que ser un punto de silla. Entonces podemos decir, estudiando la función, que el punto 0, 0, cuando a es igual a 0, es un punto de silla. Una igual a 0. Habíamos visto que encontrábamos siempre un punto de silla. Teníamos un único punto crítico, ¿no?, que era el 0, 0, y encontrábamos que era un punto de silla. Bueno, grafiquemos el caso de a igual a 0. En este caso la función tiene esta forma. Podemos acercar un poco y graficamos nuestro punto crítico. Nuestro punto crítico está ahí, en el punto 0, 0. Y efectivamente, si miramos esta función, por un lado tiene una forma cóncava, ¿no? Por un lado tiene una forma cóncava, por otro lado tiene una forma convexa, ¿no? Y de hecho si la miramos de este lado también tiene una forma cóncava y de este lado tiene una forma convexa. Es decir que, como ya vimos analíticamente, es un punto de silla. Lo que habíamos hecho nosotros para, para encontrar este punto de silla fue ver si la función, como no podíamos determinarla a través de la forma de la matriz hessiana, habíamos visto que cuando la x y la y eran negativas, la función era negativa, que es lo que estamos viendo en la gráfica. Cuando la x y la y son negativas, la función es negativa. Y cuando la x y la y son positivas, la función es positiva, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la gráfica. Y esto es lo que yo les decía, que si vemos que de un lado del punto crítico encontramos que la función es negativa y del otro lado encontramos que la función es positiva, no podemos tener en ese punto crítico ni un máximo ni un mínimo, ni absolutos ni relativos, ¿no? Entonces forzosamente tiene que ser un punto de silla. Y eso fue lo que hicimos analíticamente estudiando la forma de la función, porque su matriz hessiana no nos decía claramente qué es lo que podíamos encontrar. Aún así, aunque la matriz hessiana no nos dice qué es lo que podemos encontrar, hay veces, como en este caso, que simplemente con estudiar la forma de la función un poco, poniéndole valores, podemos darnos cuenta de qué forma va a tener la función, ¿no? y qué va a ser nuestro punto crítico.